Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrau más menos amos los misterios ese jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy, prepárense para una historia que los dejará boquiabiertos. ¿Cómo lo oyen? Vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando en los pasillos de Estambul, un rumor que involucra a dos de las estrellas queridas y talentosas de Turquía, Neslihan Atagul y Burak Uzuparrafoibit. Su copyright, que muchos de ustedes son tan fans como nosotros de estos dos actores, y probablemente los hayan visto juntos en la ucondiéresis copyright pica serie Karasevda. Pero, ¿saben que detrás de las CU maras durante la grabación superíndice 3N de esta exitosa novela, podrá haber existido algo que una simple amistad entre Neslihan y Burak? Hablamos de un romance oculto, una chispa que pudo haber encendido un fuego entre los personajes de Nihan y Kemal. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que hacemos y quieren estar al día de los últimos chismes, teorías y noticias del mundo del drama turco, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora volvamos a nuestra bomba de hoy, el supuesto romance entre Neslihan y Burak. Aclaremos algo desde el principio. Lo que vamos a discutir hoy son rumores y especulaciones que han circulado en la prensa rosa turca y en las redes sociales. No tenemos confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, la cantidad de evidencia circunstancial y los testimonios de algunas fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Karasevda hacen que esta historia sea demasiado jugosa como para ignorarla. Para empezar, hay que entender el contexto. Karasevda fue un fenómeno superíndice 3 televisivo que mantuvo a millones de personas pegadas a sus pantallas. La química entre Neslihan y Burak era palpable, tanto que muchos fans se preguntaban si lo que veían en pantalla era solo actuación superíndice 3N o si había algo ese. Y la verdad es que esa química no surgió superíndice 3 de la nada. Se dice que durante los meses de grabación superíndice 3N, Neslihan y Burak pasaban mucho tiempo juntos, no solo en el set, sino también copyright N fuera de ucondiéresis copyright L. Algunos miembros del equipo de producción superíndice 3N han comentado, de forma anu superíndice 3 Nima, que la tensión superíndice 3N entre Neslihan y Burak era evidente para todos. Hablaban en voz baja, se reían juntos, se miraban de una manera que iba ese ayu de la simple camaradero a profesional. Incluso se rumorea que hubo algunos roces y celos por parte de las respectivas parejas de ambos en ese momento. Recordemos que durante la grabación superíndice 3N de Karasevda, Neslihan ya estaba casada con Kadir Doyulu y Burak mantenía una relación superíndice 3N con Fariye Evcen, con quien posteriormente se casó superíndice 3. Pero, ¿qué copyright tipo de evidencia tenemos ese ayu de los chismes y las habladuras? Pues bien, hay varias situaciones que han alimentado estos rumores. Por ejemplo, existen fotografías y vídeos de la ucondiéresis copyright poca en los que se puede ver a Neslihan y Burak compartiendo momentos muy cercanos fuera del set. En algunas de estas imágenes, se les ve tomados de la mano, abrazándose o simplemente mirándose con una intensidad que sugiere algo ese que amistad. Algunas de estas fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, muestran a Burak depositando un beso en la frente de Neslihan, un gesto que muchos interpretaron como algo ese íntimo que una simple muestra de afecto platu superíndice 3 Nico. Otros vídeos muestran a Neslihan riendo a carcajadas ante los comentarios de Burak, con una complicidad que parecua traspasar la pantalla. Además de que tener en cuenta la forma en que ambos actores hablaban el uno del otro en entrevistas. Siempre se desacuan en elogios, destacando la profesionalidad, el talento y la personalidad del otro. Pero en algunas ocasiones, sus palabras parecuen ir un poco de ese ayu de lo puramente profesional, dejando entrever una admiración superíndice 3N y un afecto especiales. Recuerdo una entrevista específica donde le preguntaron a Neslihan sobre su experiencia trabajando con Burak. Ella respondió superíndice 3, Burak es ese que un compau más menos ero de trabajo. Es un alma gemela en el set. Tenemos una conexión superíndice 3N especial que nos permite entendernos sin necesidad de palabras. Su talento es innegable, pero lo que realmente admiro de ucondiéresis copyright L es su corazón superíndice 3N. Palabras similares se escucharon de Burak, quien describió superíndice 3 a Neslihan como una actriz brillante y una persona increíblemente inspiradora.
Estas declaraciones, aunque inocentes a primera vista, fueron analizadas con lupa por los medios turcos, buscándose más menos sales de un posible romance. Por supuesto, es importante recordar que todo esto podría ser simplemente una estrategia de marketing por parte de la producción Superíndice 3N para generar ese interu copyright, ese en la serie. Al fin y al cabo, los rumores de romances entre los protagonistas siempre ayudan a aumentar la audiencia. Las productoras de telenovelas turcas son maestras en el arte de crear expectativas y alimentar la imaginación Superíndice 3N del público. Un romance entre los protagonistas, aunque sea solo un rumor, puede convertirse en una poderosa herramienta de promoción Superíndice 3N. Sin embargo, la persistencia de estos rumores a lo largo de los aún más menos sumada a las evidencias circunstanciales, hacen que sea difícil descartar por completo la posibilidad de que haya habido algo entre Neslihan y Burak. La pregunta es, ¿hasta qué copyright punto la lunea entre la estrategia de marketing y la realidad se difuminó Superíndice 3 durante la grabación Superíndice 3N de Karasevda? Otro punto a considerar es la reacción Superíndice 3N de las respectivas parejas de Neslihan y Burak ante estos rumores. Tanto Kadir Doyulu como Fariye Evcen siempre han negado cualquier problema en sus relaciones, pero algunos observadores han notado ciertas tensiones y actitudes más menosas por parte de ambos. Por ejemplo, se dice que Fariye Evcen no estaba muy contenta con la cercanía entre Burak y Neslihan durante la grabación Superíndice 3N de Karasevda, y que incluso llegó Superíndice 3 a visitar el set con frecuencia para mantener vigilado a su entonces novio. Hay historias de que Fariye llegaba al set con canastas llenas de comida casera para Burak, asegurándose de que estuviera bien atendido y, tal vez, marcando territorio de una manera sutil pero efectiva. Los rumores incluso sugerían que hubo ciertas miradas frías e indirectas entre Fariye y Neslihan durante estas visitas, aunque esto nunca fue confirmado por ninguna de las partes. En cuanto a Kadir Doyulu, también copyright en se rumorea que se sentó en Superíndice 3 modo con la química entre su esposa y Burak. Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar noticias sobre supuestas discusiones y celos entre Kadir y Neslihan debido a este tema. Se dice que Kadir, también copyright en actor, entendía a la naturaleza del trabajo de Neslihan, pero que le resultaba difícil ignorar la intensidad de la relación Superíndice 3N que su esposa tenía con Burak en el set. Los rumores apuntaban a que Kadir le había pedido a Neslihan que mantuviera una distancia prudente con su compau más menos ero de trabajo, lo que supuestamente generó Superíndice 3 ciertas tensiones en su matrimonio. Sin embargo, es importante destacar que estas son solo especulaciones y que nunca ha habido confirmación Superíndice 3N oficial de ningún problema marital entre Neslihan y Kadir. Su relación Superíndice 3N, hasta el día de hoy, parece su Superíndice 3 lida y estable, lo que hace a ese complicado discernir la verdad de de estos antiguos rumores. Ahora bien, la pregunta del millón Superíndice 3N es, ¿por qué copyright este supuesto romance nunca salió Superíndice 3 a la luz pública? Hay varias posibles respuestas a esta pregunta. En primer lugar, tanto Neslihan como Burak son figuras públicas muy importantes y sus carreras podrían haberse visto seriamente afectadas si se hubiera confirmado una infidelidad. En la conservadora sociedad turca, la infidelidad matrimonial es un tema muy delicado que puede tener consecuencias devastadoras para la imagen pública de una persona. Tanto Neslihan como Burak tenían una reputación Superíndice 3N que proteger y un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Un escándalo de infidelidad podría haber puesto en peligro contratos publicitarios, papeles protagus Superíndice 3 Nikous y el apoyo de sus fans. En segundo lugar, ambos tenían mucho que perder en tu copyright menos de imagen pública y reputación Superíndice 3N. Sus fans leales y apasionados podrían haber reaccionado negativamente ante la noticia de un romance ilícito, lo que podría haber dado más menosado irreparablemente su popularidad. Además de ese, un escándalo de este tipo podría haber tenido un impacto negativo en sus relaciones personales y familiares. Y en tercer lugar, es posible que simplemente hayan decidido mantener su relación Superíndice 3N en secreto para evitar el escrutinio de los medios y proteger a sus respectivas familias. La prensa del corazón Superíndice 3N turca es conocida por ser implacable y sensacionalista, y un romance entre Neslihan y Burak se habrá convertido en un tema de portada durante semanas, si no meses. La presión Superíndice 3N constante de los medios, los paparazzi siguió copyright-dolos a cada paso y los rumores y especulaciones constantes podrían haber sido insoportables para ellos y sus familias.
Por lo tanto, es comprensible que hayan optado por mantener su relación superíndice 3n en secreto, si es que realmente existe un superíndice 3, para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Independientemente de la verdad de truth de estos rumores, lo cierto es que la historia del supuesto romance oculto entre Neslihan Atagul y Burak Uzuparrafoibit sigue fascinando a los fans del drama turco en todo el mundo. Y es que al final a todos nos encanta un buen culebru superíndice 3n, ya sea en la pantalla o en la vida real. La idea de que dos estrellas de telenovela, cuyos personajes se aman apasionadamente en la ficción superíndice 3n, también copyright n puedan haber sentido algo real el uno por el otro, aún más menos de una capa extra de intriga y emoción superíndice 3n a la historia. Para recapitular, hoy hemos explorado el jugoso rumor de un posible romance oculto entre Neslihan Atagul y Burak Uzuparrafoibit durante la grabación superíndice 3n de la exitosa serie Kara Sevda. Hemos analizado la evidencia circunstancial, los testimonios anu superíndice 3 nimos y las posibles razones por las que este supuesto romance nunca salió superíndice 3 a la luz. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que no hay confirmación superíndice 3n oficial de ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la cantidad de detalles que los acompañan más menos hacen que sea difícil descartar por completo la posibilidad de que haya habido algo muy entre Neslihan y Burak. También copyright n es importante recordar que la verdad, a menudo, es muy compleja y matizada de lo que parece. Es posible que haya habido una conexión superíndice 3n especial entre Neslihan y Burak, pero que nunca haya llegado a convertirse en un romance completo. O tal vez, todo haya sido una simple amistad y una estrategia de marketing exitosa. Al final, solo ellos conocen la verdad. Muchas gracias por acompañarnos más menos arnos en este viaje lleno de chismes y secretos del corazón superíndice 3n. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos hacia copyright ndolo. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que hubo algo muy que amistad entre Neslihan y Burak? ¿O creen que todo esto es simplemente una invención superíndice 3n de los medios? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y opiniones. ¿Recuerdan alguna otra situación superíndice 3n similar en el mundo del drama turco? Copyright. Otros romances de telenovela les han hecho cuestionar la línea entre la ficción superíndice 3n y la realidad. Compartan sus pensamientos con nosotros. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Estaremos explorando otros rumores y secretos del mundo del espectáculo turco en las superíndice 3 semanas, así que asegúrense de estar suscritos y activar la campanita para no perderse nada. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz y o al menos, eso esperamos. Y si no sale a la luz, al menos podemos seguir especulando y disfrutando del drama. Porque, seamos honestos, copyright n no ama un buen chisme.